Ujú. Buenos días a todos y todas. Voy a dar un par de minutitos para iniciar este primer webinar sobre la salud emocional de los migrantes. Mente sana, vida sana, con la doctora Angélica Ojeda García. Pero antes de iniciar, déjenme decirles que es para mí, como cada año, una emoción muy grande estar juntos de manera virtual con ustedes, planeando lo que es la Semana Binacional, pero además de la Semana Binacional, capacitándolos para que ustedes puedan atender de manera más competente a la población que tanto lo necesita. Y la salud emocional es un tema que hoy día es imperativo, dadas las condiciones que estamos viviendo en Estados Unidos. Estoy esperando, tenemos ya 65 participantes, estoy esperando un par de minutos para iniciar mi presentación de Angélica. Bueno, yo creo que ahora sí ya tenemos 70 participantes. Muchísimas gracias. Esto es un récord y sé que más personas se van a ir integrando a este webinar en el transcurso del mismo. No solamente por el tema, sino por su compromiso y entrega a este proyecto tan lindo que desde hace 18 años hemos venido haciendo todos juntos. Esto inició como un experimento. El segundo año, bueno, ya era una necesidad, y el tercero ya era una necesidad hacerlo. Y hoy día nuestra misión es parte de la misión compartida con muchos de ustedes. Como saben, la población latina en Estados Unidos ha incrementado de manera sustantiva en las últimas 2 décadas, siendo esta presente década un momento en que está cambiando la situación demográfica. Ya no es tanto la población mexicana la que está viniendo, ahora es más bien la población asiática migrante la que tiene los mayores números. Sin embargo, la población latina, sobre todo de los países centroamericanos y algunos del Caribe y de Sudamérica, ha incrementado. Las razones son múltiples, los factores tienen que ver con las condiciones en los países de origen, pero también con las oportunidades acá. Yo sueño con que algún día, ojalá y lo pueda ver todavía, este planeta Tierra no tenga las fronteras geopolíticas que nos separan, sino que haya un movimiento de seres humanos como lo hay de animales, como lo hay de plantas, de mariposas, que van y vienen de acuerdo a los momentos y las necesidades que se tienen y también las oportunidades que hay. Vemos las mariposas monarcas, que es nuestro símbolo, yendo desde México hasta Canadá en busca de comida y regresando para tener sus hijos. Entonces yo creo que con esta visión es que tenemos que resistir y reinventarnos. En ese sentido, las estrategias de Semana Binacional van a ir cambiando. Nuestra querida subdirectora Liliana Osorio le ha dedicado mucho tiempo con los estudiantes a mejorar nuestros sitios, nuestros instrumentos, y ya en otro webinar aparte va a presentárselos. Sin más, quiero pasar a introducir a Angélica Ojeda García. Y déjenme decirle que es un honor y un privilegio tener a Angélica aquí con nosotros. Ella ha venido por un año, en su año sabático, a la Iniciativa de Salud de las Américas, donde espera hacer algunos juegos para que puedan ser utilizados por la población migrante para balancear cuestiones emocionales. Angélica tiene un doctorado y también hizo sus estudios de psicología de su licenciatura y maestría en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además de la UNAM tiene capacitación en muchísimos campos, incluyendo instituciones internacionales como la Gestalt y también en the University of Loyola, aquí en Los Ángeles.
En México existe lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, que lo da CONACYT y se lo da solamente a las personas que tienen publicaciones sustantivas, que tienen un doctorado, que han dirigido a muchos estudiantes en lo que es su proceso de aprendizaje. Y Angélica es parte del SNI, es parte de CONACYT. En los últimos años, Angélica se ha dedicado a la salud emocional de los migrantes y ha sido muy creativa, usando todo su bagaje formal. Angélica ha desarrollado toda una serie de instrumentos que son relacionados con la terapia, pero la terapia a través del juego, porque nosotros sabemos que cuando hay situaciones de extrema vulnerabilidad emocional, bueno, tiene uno que ser extremadamente creativo. Sin más, por favor, háganme compartir un aplauso virtual y recibir a Angélica. Bienvenida, Angélica. Escuchamos tu presentación con mucha atención. La presentación va a estar primero, va a ser sin la participación de ustedes y después vamos a abrir los micrófonos. Pero ya desde ahora, en el chat o en la parte de preguntas y respuestas, pueden ir anotando sus preguntas para la doctora Ojeda. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Xochitl, por la presentación. Bienvenidos a todos. Buenos días. Como ya se ha dicho, vamos a conversar hoy sobre la salud emocional del migrante bajo la frase mente sana, vida sana. Como psicóloga, creo firmemente en esta frase y espero que con esta presentación ustedes al terminar pues puedan utilizar esta información en su trabajo del día a día y también en su vida personal. Porque no está pasando las slides. Permítanme tantito. Bueno, gracias. Gracias. Perdón por esta situación. Bueno, un principio importante para el trabajo emocional, cuando atendemos personas, necesitamos conocer quiénes son ellas, cuál es su contexto. Por eso es que he organizado esta presentación en 3 momentos importantes. El primero, vamos a hablar un poco sobre el contexto de la migración y sus etapas. Aunque muchos de ustedes ya las conocen, vamos a recordar, sobre todo para entender cómo impacta la migración en la salud emocional de los migrantes. En segundo momento, hablaremos en particular de 3 aspectos importantes, que es, desde la psicología llamamos desconexión mente-cuerpo. Hablaremos sobre los duelos de la migración, el síndrome de Ulises y para pasar a un tercer momento que vamos a hablar sobre cómo acompañar emocionalmente al migrante. Los objetivos de la presentación, pues va a ser, son conocer las emociones y sentimientos más frecuentes que se movilizan al migrar y que en muchas ocasiones pueden también estas mismas emociones paralizar el actuar del migrante. En segundo momento, trataremos de entender cuál es la sintomatología que expresa el migrante a consecuencia de tales emociones. Comprenderemos el impacto psicológico y emocional de todos estos sucesos en el migrante y trataremos de distinguir algunas acciones que podremos usar para acompañar emocionalmente al migrante. Es así como ya lo mencionaba Xochitl en la presentación. El migrar es un acto natural, aunque complejo. De tal modo hay aves, tenemos mamíferos, están las mariposas monarcas, que migran de un lugar a otro
por necesidad de buscar una mejor adaptación, buscando mejorar por necesidad de adaptación del cambio climático o por buscar disponibilidad de alimento. En ese sentido, porque al ser humano, al hombre, que también es un ser vivo de carne y hueso, se le juzga, se le maltrata y se le violenta cuando toma la decisión también de emigrar y hacerlo también por cuestiones de adaptación, de mejorar su calidad de vida, de buscar cambios, bueno, de migrar por cuestiones de cambios climáticos también, como son los desastres naturales, por buscar su nivel de adaptación, como se están viviendo ahora las crisis humanitarias y políticas, también por disponibilidad de alimento. Ya sabemos que hay mucho desempleo en muchos lugares. Hay falta también la tierra, ¿no? La tierra ya no es fértil para ser trabajada y esa es también una de las razones por la que muchos migrantes requieren dejar su lugar de origen. En el mundo hay alrededor de 259 millones de personas que viven en un país diferente al que nacieron. Y se dice muy fácil, vivir, tan fácil como es, eso buscamos todos los seres vivos, vivir libremente como personas dignas que somos. No obstante, tan solo en Estados Unidos hay 43 millones de migrantes y migrantes internacionales distribuidos en diferentes estatus, como son ciudadanos, residentes permanentes, refugiados, visas temporales. Es decir, cuando ya hablamos de una región delimitada geográficamente y geopolíticamente, empezamos ya a poner ciertos nombres, por llamarlo de alguna manera, en un lenguaje figurativo, ciertos nombres y apellidos. Y entonces llamamos migrantes indocumentados. Y esto ya empieza a generar una serie de estigmas, de retos y de posibilidades de acción o limitaciones para el migrante. De ahí que en forma de recordatorio, pues es importante entender cuáles son estas etapas de la migración, bueno, las etapas que integran el proceso de la migración y cuáles son sus particularidades que van a ir impactando en la salud emocional. Cada una tiene sus propios retos, pero todas van a generar diferentes cambios importantes en las emociones y en las conductas de quien migra. Así, en lo que llamamos la partida, pues hay aspectos y se van a tener que tomar decisiones muy importantes sobre preparar esa partida. Sí, a veces se tendrá que ahorrar, a veces se tendrá que negociar el viaje, en algunas ocasiones se tendrá que separar de la familia, etcétera. Entonces son situaciones que cabe apuntalar que una vez que se toma la decisión de partir, ya no hay regreso. Entonces todo esto va a generar incertidumbre y angustia para la persona que parte. En la etapa de cruce o de tránsito, pues aquí se van a tener que tomar decisiones sobre qué condiciones se va a cruzar y cuál es la ruta que se va a seguir para encaminarse hacia el lugar de destino. En el destino, pues hay otra serie de decisiones que se van a tener que tomar, como si se queda a vivir ahí y a qué nivel van a tener que recurrir para poder soportar o reaccionar a todo lo que se les vaya presentando en el camino. Una etapa que incluye el proceso de la migración es el retorno, pero no todos los migrantes llegan a esta última etapa. Entonces, no vamos a tocarla con mucho detalle en este momento, pero bueno, nada más saber que el retorno muchas veces es voluntario o involuntario y que cuando se da, nuevamente empieza todo un proceso, digamos, migratorio por segunda ocasión, con sus particularidades importantes.
Así es que la partida, pues va a ser, desde ahí empieza el migrante a tener una serie de situaciones estresantes. Ustedes ya lo saben, hay muchas razones por las que las personas migran. Una de las que inicialmente era pues las razones económicas, eh, la superación personal, en búsqueda de la reunificación familiar, eh, o bien la partida genera separación familiar y esto también se hacía en algún momento al inicio pensando en el futuro de los hijos, de la familia. Se migraba en el nombre de la familia, posteriormente se empezó a migrar la familia completa y ahora, bueno, pues vemos ya a niños, niñas y adolescentes no acompañados. También existen las razones forzadas, que todos conocemos, que son conflictos armados, violencia, la guerra, persecución política, cuestiones ambientales, de cambio climático y pues recientemente hemos visto crisis humanitarias y cuestiones políticas devastadoras que han obligado a migrar y dejar su lugar de origen. Pero pues bueno, los migrantes ningún migrante va a vivir su proceso de migración igual que otro. Y esto se debe precisamente a sus características de identidad. No es lo mismo migrar de El Salvador que migrar de Guatemala. La lengua pues, puede ser también una situación que complique el proceso migratorio. Las creencias y valores de acuerdo a la religión, el nivel educativo con el que cuente cada persona, la clase social, el estatus migratorio con el que decide viajar, sus motivos, que ya comentamos algunos, la ocupación que tiene la persona y con ello pues las herramientas con las que cuenta para afrontar la situación que se le venga, la preferencia sexual, que también puede ser uno de los motivos por los que las personas dejen su lugar de origen, el género, ya vemos que hay diferencias si se migra, si se es mujer o se es hombre, y todas las responsabilidades que conlleva el rol que debe jugar, de acuerdo si tiene familia, si es madre, si se es padre, etc. Y la edad del migrante. Todas estas características son importantes que las tengamos en cuenta porque muchas de ellas las vamos a tener que conocer o distinguir de acuerdo al caso que nosotros estemos revisando en el momento de la atención. La cruzada, como la segunda etapa, pues es la etapa de mayor dificultad, la que genera mayor miedo e inseguridad en el migrante. Y esto es por todas las vivencias a las que se expone, a las que vive, e incluso, como ustedes bien saben, pues pone en peligro su vida y muchas veces la de sus seres queridos también. Es la etapa en la que se deteriora con mayor fuerza la salud emocional y física de los migrantes. Muchas veces se viaja, como saben, en condiciones de hacinamiento, sin agua, sin alimento, faltándoles el aire para respirar y por muchas horas de trayecto que ni siquiera pueden ellos tener opción de hacer sus necesidades básicas, ¿no? Muchas historias de estas terminan incluso con la muerte y seguramente ustedes han escuchado ya algunas de ellas. Así, el migrante pues continúa acumulando una serie de miedo, de inseguridad, de sentimientos de inseguridad, emociones negativas y después de un gran trayecto, de muchos días, de muchas circunstancias, si logra llegar al lugar destino, en este lugar de acogida, pues se van a intensificar los riesgos y el aumento de vulnerabilidad. Se me ha pasado a decirles, ese símbolo más que ven ahí en las diapositivas, se refiere justo a que estas etapas son acumulativas. Muchas veces las situaciones que se van viviendo no se van resolviendo y van generando incertidumbre, vulnerabilidad, irritabilidad, angustia
más todo el cansancio acumulado y fatiga emocional y por el descuido de salud, de alimentación, etcétera, que la persona va teniendo, pues cada vez sus recursos van siendo más debilitados para hacerle frente a todo el proceso migratorio. En el lugar destino, pues hay otras condiciones, ¿no? Que se viven, ahí ya lo vemos, hay muchos obstáculos. Eh, a veces se tienen que aceptar condiciones de trabajo inesperados, diferentes a la ocupación que uno tenía en su lugar de origen. Se navega en un lugar totalmente distinto, donde se desconoce la cultura, las opciones para poder tener acceso a documentos y a una identidad que sea reconocida, ¿no? La migración entonces exige una gran adaptación, puesto que las personas no solo cruzan fronteras geográficas, sino también fronteras interpersonales, socioeconómicas y culturas. En psicología, simbólicamente hemos hablado o decimos que también ellos se cruzan a sí mismos. Ellos cruzan las fronteras de su límite en el cual ellos soportan el dolor, el sacrificio, la separación de sus seres queridos, etcétera, etcétera. Entonces, por todos lados hay cruce de fronteras y eso va a complicar el proceso. De ahí que, pues, constantemente el migrante va a estar viviendo un proceso de estrés. El estrés en general se le conoce como, de algún modo, es un cambio, es una reacción del cuerpo al cambio, a los cambios normales que se sufren en la vida cotidiana. Y estos son algunos de los síntomas que una persona puede expresar cuando siente estrés en el cuerpo. Puede haber síntomas cognitivos como confusión, olvidos, preocupación. En la parte conductual, pues dificultades para dormir, despertar temprano, tener sueño inconsistente, pérdida y aumento del apetito, aislamiento, soledad. En los síntomas emocionales, ya decíamos fatiga, ansiedad, tristeza. En los físicos, pues hay un vacío en el estómago, ¿no? Una opresión en el pecho, dolor de cabeza, falta de aire, debilidad muscular. Pero como hemos hablado de que cuando ya se delimita uno en una región geopolítica, pues le ponemos el apellido de estrés psicológico. Este estrés psicológico se refiere a que todos estos síntomas se dan de manera conjunta, muchas veces no son transitorios, sino se empiezan a dar de manera crónica, repetidamente, y al darse de esta manera, pues a veces es difícil trabajar alguno de ellos, es decir, disminuirlo o atenderlo, al grado que empieza a ser como parte de la vida del migrante. El migrante se empieza a sentir que así ya va a vivir de ahora en adelante. Entonces, no es lo mismo atender un dolor de cabeza, eh, solicitar la ayuda para tomar una pastillita, pedir el recurso, que mantenerse bajo este sistema y este proceso de síntomas. Lo preocupante es que si estos síntomas continúan con esa fuerza, pues van a provocar otros de mayor intensidad. La persona ya al convertir estos síntomas como parte de su vida, pues los va a ver como normales y entonces va a empezar a tener descuidos en su salud. Ya le va a dar igual comer o no comer, dormir o no dormir, comer cualquier cosa, no tener higiene personal y todo esto pues va a acarrear otro tipo de situaciones o enfermedades. La falta de concentración que necesita resolver muchas veces lo puede llevar a paralizarse, a decir, pues ya no puedo hacer más. En psicología se conoce esto a veces con el término de desesperanza aprendida. La persona aprende que haga lo que haga, no puede resolver la situación, no está en sus manos y entonces responde ahora sí que simplemente a través de la sintomatología. Eh, eh, Cuando una persona llega a una situación de evasión o de negación,
para responder, ya es una situación que preocupa porque entonces la persona empieza a desintegrarse. Desintegrarse es una manera simbólica de decir que deja o algunas veces piensa, pero deja de sentir y otras veces solo siente y deja de pensar. Es decir, ya no hay conciencia de lo que está haciendo, de su conducta, de su comportamiento y lo más preocupante es que puede llegar a perder el sentido a la vida, carecer de deseos, de sueños, de querer vivir. Em, Muchas veces estos migrantes no lo expresan. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para identificarlos. Cuando todos estos síntomas que hemos hablado se dan de manera crónica, constante, eh, lo vamos a ver más adelante, muchas veces el cuerpo habla de la persona. Entonces tenemos también que estar preparados para identificar si la persona se aprieta la cabeza, si le arden los ojos, si se aletarga al caminar, etcétera. Entonces, todo esto, hay un reconocido psiquiatra de la Universidad de Barcelona, Josep Achotegui, que ha estado estudiando la combinación de todos estos síntomas y le ha llamado, bueno, ha visto que los migrantes pues, pasan por una serie de duelos. El duelo en general se refiere al término de una pérdida. Todos hemos tenido pérdidas en la vida, nos hemos separado de alguien, hemos dejado trabajos, o nos han obligado a dejarlos, etcétera. Pero en el caso de la migración, nuevamente, lleva el apellido de duelo migratorio, porque se refiere justo a todo lo que hemos venido platicando. Hay un acumulo de estrés debido a los diversos duelos por los que atraviesa el migrante, que en general vamos a ver ahorita con más detalle, pero pues se refiere justo a la separación familiar, a la pérdida de amigos que deja en el lugar de origen, al espacio físico, al país, sus costumbres, sus olores, la comida, el lenguaje, su ocupación y su estatus o identidad en su lugar de origen. El doctor Achotegui pone una cita muy interesante que dice, muy pocas situaciones de la vida suponen tantos cambios como lo es la migración. Él enfatiza, ya dije, estos duelos y los refiere en 7 duelos con mayor fuerza, que es, como dijimos, la familia y los seres queridos, la lengua. En México hay alrededor de 68 lenguas que se hablan. La cultura, con todo lo que implica en creencias, valores que te dan y te hacen ser lo que eres en este momento. La tierra, que te da arraigo, sostén, contención. El estatus social, que tiene que ver con los papeles que te dan identidad y te dan estructura mental. El contacto con el grupo de pertenencia, étnico, nacional, racial, que nos permite trabajar todos los prejuicios, valores con los que nosotros vamos a reaccionar y nos da el soporte para poder responder a las distintas situaciones que afrontamos. Un duelo importante que ese no se da en el lugar de origen, sino se va adquiriendo a lo largo del proceso migratorio, que son los riesgos de la integridad física. El mismo viaje migratorio empieza a generar una serie de pues accidentes, persecución que van debilitando a la persona físicamente. Este doctor, bueno, pues ha estudiado mucho todos estos síntomas y ha llegado a la conclusión de llamarle síndrome de Ulises. Este síndrome de Ulises, o mejor conocido también como síndrome del migrante, se da precisamente por el acúmulo de estrés crónico y la presencia de estos duelos de manera múltiple. Esto es importante mencionar que el síndrome de Ulises se da
justo cuando el nivel de estrés llega a niveles muy extremos, cuando la persona no ha podido resolver estos duelos, cuando, eh, bueno, vamos a ver primero esta gráfica que tenemos aquí en la lámina, la cual también tiene un color, cambia de intensidad del extremo, para mí es el izquierdo, o para todos el izquierdo. Ahí está la salud mental, donde se supone que la persona más o menos expresa conductas adaptativas, tiene bajo nivel de estrés y es más o menos feliz, está contenta con lo que hace. Del otro extremo, en un color mucho de mayor intensidad, la enfermedad mental, que el síndrome de Ulises no es una enfermedad mental, no obstante, comparte algunos síntomas con algunos padecimientos psiquiátricos. El síndrome de Ulises es el puente que está entre la salud mental y la enfermedad mental. La flecha que está abajo tiene dos direcciones, es bidireccional, porque la salud mental, es decir, cuando uno se acerca a la enfermedad mental, se acerca al síndrome de Ulises, pero va disminuyendo su salud emocional. Y viceversa, podemos irnos un poquito más hacia la izquierda y conforme nos acercamos a la salud mental, pues nos alejamos del síndrome de Ulises. Los síntomas que comparte de los padecimientos, pues tienen que ver con la depresión. Todos hemos visto el migrante, pues se la pasa en una tristeza profunda. Su lenguaje no verbal lo dice. Hay una susceptibilidad, un llanto constante. Del trastorno de ansiedad psiquiátrico comparte pues esta preocupación excesiva, una tensión y un nerviosismo constante, mucha irritabilidad, sensibilidad al hablar, se escucha, ¿no? Muchas veces en las narrativas y en el tono de voz. Eh, eh, Hay otro trastorno que es la somatización de padecimientos. Aquí en psicología trabajamos mucho esta parte porque decimos que el cuerpo habla. De hecho, podríamos llamarle somatización corporal. El cuerpo cuando empieza a tener dolores de cabeza, fatiga, dolores musculares, muchas veces estos padecimientos se dan precisamente en reacción a la situación emocional que está viviendo el migrante. Es decir, no hay una causa fisiológica real, sino más bien es una causa más bien emocional. De ahí que el cuarto trastorno psiquiátrico o padecimiento psiquiátrico podríamos llamarle también somatización mental, porque muchas veces también por reacción hay dificultad en la concentración, hay desorientación, hay pérdida de la memoria y esto se debe precisamente a todo el acúmulo de estrés que trae la persona. Ahora, pues bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación y les vamos a dar, no 30, 15 segundos para que por favor puedan responder la siguiente pregunta, considerando la opción falso o verdadero. Bueno, vemos aquí las respuestas. El 78% dijo falso, están en lo cierto, y el 23% dijo verdadero. Efectivamente, no todos los migrantes desarrollan el síndrome de Ulises o el síndrome del migrante, y es porque simplemente hay una posibilidad de desarrollarlo, pero no quiere decir que todos alcancen este nivel de deterioro emocional. Bueno, ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar? ¿En qué momento y con qué herramientas? Estas son una serie de habilidades o competencias que tenemos que tener en cuenta quienes trabajamos con esta población tan vulnerable. En mi experiencia, creo que es importante reconectar primero, antes que nada, la mente y el cuerpo. Es decir, incrementar el nivel de conciencia de la persona. Saber si está consciente de lo que siente, de lo que hace
o lo que está por hacer. Cuando la persona aumenta su nivel de conciencia, hay conexión entre lo que piensa y siente, hay atención, empieza a recuperar la memoria, la confianza y otras habilidades cognitivas. Por eso yo le llamo mente-cuerpo. Adelante vamos a hablar un poquito con qué herramientas podemos hacer esta reconexión. No obstante, de algún modo también tenemos que facilitar que genere ciertos autocuidados, es decir, incrementar su posibilidad de salud, pero salud en general, desde ver de qué manera puede descansar, comer, tener algo de higiene y sobre todo tener escucha para que la persona pueda expresar precisamente todo aquello que le está atormentando de manera interna, subjetiva o emocional. Ujú. Generar un acompañamiento emocional a la persona, en primer lugar, siempre se hace de manera individual. La persona necesita ser escuchada, necesita expresar lo que está viviendo, lo que vivió, necesita entender que muchas personas pasan por lo mismo y no es que sea bueno o malo, sino esto ayuda a la persona a normalizar, es decir, a darse cuenta que no está llegando a una enfermedad psiquiátrica, no se está volviendo loca, sino simplemente son situaciones abruptas, inesperadas, eh, que llevan a la persona a reaccionar de esa manera. Una vez que se acompaña a la persona, se puede pensar y se debería continuar en un acompañamiento más de tipo familiar, es decir, que haya esta reunificación, si es posible, o encuentros familiares porque le va a dar mucho más fuerza y seguridad al migrante. En un tercer momento, pues a nivel comunitario. Eh, y entender que todo encuentro es una posibilidad para rehabilitar la salud emocional del migrante. Hay herramientas también que tenemos que conocer para manejar estos duelos de los que nos habla el doctor Achotegui, que es darle esperanza a la persona, que el migrante se dé cuenta que las cosas cambian, que los síntomas son transitorios, que no hay una linealidad. El hecho de que estemos atendiendo, que esté recibiendo apoyo y ayuda no quiere decir que no va a volver a recaer o no van a aparecer nuevamente los síntomas, sino que pueden tener una inconsistencia, pero que hay que trabajarlos y estar consciente de ellos para disminuir su presencia. Centrarnos siempre en las fortalezas que el migrante trae, en sus capacidades, en sus talentos, sus recursos y su capacidad de resiliencia. Siempre darle la certeza de que lo que ha hecho es porque con eso contaba. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Y con ello, pues, le vamos cultivando la autoestima, vamos dándole fortaleza para que tome autocontrol nuevamente en su vida, que eso es muy importante, dado que en el proceso se la han arrebatado, que entienda que él tiene sus propios, o ella, sus propios tiempos, que no se compare con los demás y buscar de qué manera podemos apoyarlo para reencontrarse con sus redes sociales, sus pares, sus familiares. Estas son algunas herramientas que puedo comentarles, que me parece importante, dadas las emociones comunes que presenta el migrante, podemos tener cerca algunas figuras de papel ya hechas, por supuesto, algunos recortes o fotografías representativas cerca de nosotros. Ese pececito es un mandala, hay muchos en internet, se pueden imprimir. Y la idea es que estos mandalas tienen equilibrio, es decir, son dibujos muy simétricos. Y lo que se espera es que cuando la persona empiece a colorearlos, pues empiece a buscar justo, ahora sí que inconscientemente también busque el equilibrio y la simetría en su vida, que dada este lenguaje simbólico de cruzarse a sí mismo, pues está perdiendo. También podemos tener hojas blancas donde la persona pueda escribir, colorear, hacer dibujos, rayar. A veces los garabatos ayudan para
para expresar emociones si le encontramos alguna forma. Y todo esto simplemente es para que en un primer momento podamos reducirle estrés a la persona e incrementar su atención. Con esto podemos ir reconectando mente y cuerpo. Recuperar la mente en energía y en atención es recuperar las ganas de vivir. Y es hacerlo sanamente. Eh, eh, Hay una guía que ofrece la Organización Internacional de Migración, que de aquí sacamos, bueno, algunas herramientas para poder atender al migrante, que es reconstruir la confianza en sí mismo a través de reconocerle aprendizajes y fortalezas eh, que ha tenido a lo largo del proceso. Una vez que tome conciencia, va a poder recobrar confianza en las otras personas. Recordemos que difícilmente puede expresarse y confiar en los demás después de todo lo que ha pasado. Otro aspecto que tenemos que hacer incidencia y trabajar en ello es transformar la identidad, o más bien yo diría afianzar su identidad. La persona no pierde la identidad, la olvida o la hace a un lado para tratar de salir adelante y adaptarse a las circunstancias que se le van presentando. Pero recordar y revalorar quién es, su familia, su país, su cultura, sus valores, le va a dar arraigo, le va a dar contención emocional. Fortalecer sus lazos de afecto también son muy importantes. Y esto lo hacemos a través de el razonamiento. Achotegui en algún momento también refiere que es una herramienta que puede ayudar mucho para reconectarnos, para incrementar la conciencia y mantenernos, el sentirnos cerca, comprendido, amados, o tener cerca, un ser querido cerca de nosotros, nos reconecta con la vida, con la parte emocional. Es importante también imaginarnos el futuro, recobrar la capacidad de soñar es importante porque nos permite orientar nuestras emociones, pensamientos y acciones hacia un futuro deseable. Y reconecta todas nuestras capacidades de recursos y habilidades cognitivas para poder hacerle frente y adaptarnos mejor a las circunstancias. Como ven, son muchas habilidades y competencias que tenemos que tener y desarrollar al momento de trabajar trabajar sobre la salud y recuperación de la salud emocional del migrante. Hay otra serie de competencias que todo servidor de atención primaria debe tener, que son estas competencias se definen como las herramientas con las que tenemos que contar y es hacer preguntas, que es nuestra primera manera de contactar con ellos. Insisto, la primera puede ser a través del arte, que a mí me ha servido mucho porque no intimida a las personas y las personas se dan su momento para bajar su estrés y platicar. En el caso de las preguntas, buscar que estas preguntas sean de contenido, que haya una curiosidad genuina, no de lo que comúnmente conocemos como de morbo. No tenemos por qué pedir detalles de la situación, pero sí qué le está sucediendo, cómo se siente en este momento y sobre todo para poder identificar los recursos de la persona. Les decía yo que escuchar el cuerpo es importante. Muchas veces identificamos si la persona está teniendo una dolencia muscular, alguna situación que no puede expresar con palabras, o en el caso, por ejemplo, de los niños y los adolescentes, muchas veces a través de ellos podemos detectar qué les está pasando. Es decir, ellos no van a ir a buscar ayuda, nosotros podemos ir a ofrecerles esa ayuda a partir de ese lenguaje. Ritualizar la vida es otra herramienta con la que podemos contar. Los ritos ofrecen reflexión a las personas, permite agradecer muchas veces que están vivos, que lograron reunificarse con su familia, agradecer los aprendizajes y las oportunidades que
pues, que tienen, ¿no? Entonces es importante este tipo de simbolismos y ahora sí que inconscientemente ayuda a recuperar a la persona su salud mental, ¿no? Como cuarta herramienta, contamos con crear un sistema de respuesta y lo ideal sería de la manera conjunta con instituciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, religiosas, etcétera. Que todos ustedes seguramente ya conocen y tienen un directorio al respecto. La quinta herramienta con la que tenemos que contar pues, es el cuidado personal, también de uno como servidor y atención a la salud mental o salud emocional e identificar, así como los migrantes, esas señales de desgaste. Muchas veces por cuestión de espejo, las personas que en su día a día estamos en contacto con estas historias tan dolorosas, tan degradantes, que violan todos los derechos de cualquier persona, empezamos también a experimentar y expresar todos esos síntomas de los que hablamos a nivel cognitivo, emocional, conductual, físico, y a veces las instituciones pueden apoyarnos para este cuidado personal. Sí es una responsabilidad, pero la misma institución puede ofrecernos posibilidades para recrear, ahora sí que entrar en conciencia también de que nos estamos afectando por todas estas historias, porque a veces nuestros recursos también son limitados, los recursos de las instituciones también son limitados, hay una autoridad vertical, entonces tenemos que hacer determinadas cosas, no podemos hacer más por la historia de algún migrante con el que estemos trabajando. Finalmente, quisiera también nuevamente darles 15 segundos para que respondan a través de la siguiente pregunta con sí o no. ¿Consideras que... Ay, no la vi. ¿Consideras que fortalecer una mente sana es vivir sanamente? Bueno, vamos a ver las respuestas. Wow. Muy bien. El 97% contestó que sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y ahora, bueno, termina en este momento mi presentación y le doy la palabra a Liliana Osorio para que continúe y nos platique sobre algunos recursos. Muchas gracias, Angélica, por esta presentación. Ahora la segunda parte vamos a hablar de algunos recursos que ustedes tienen disponibles o que les vamos a explicar para poder atender y ayudar a la población migrante con la que ustedes trabajan diariamente. La siguiente, Angélica. La Semana Binacional de Salud, la página de internet, les comento, tal vez algunos de ustedes ya la vieron, la tenemos actualizada, renovada, rejuvenecida, con muchos recursos. Entre ellos tenemos una serie de recursos sobre salud mental y adicciones. Así si van a la página de Semana Binacional de Salud.org, bajo recursos, salud mental y adicciones, van a encontrar muchas ligas y muchos recursos también que pueden imprimir para todo esto en español. La siguiente, por favor. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con el número 211, pero creo que siempre es bueno tener esto en cuenta. Es tanto un número nacional gratuito y una página de internet. Y los dos funcionan las 24 horas del día, 7 días de la semana. En todos los idiomas los atienden y tienen mucha información sobre recursos de salud, sobre salud física y mental, sobre emergencia para prevención de suicidios,
Por ejemplo, si alguien llama a este número y está en una crisis, lo conectan directamente con la línea de crisis local o nacional. Y también hay muchos recursos sobre necesidades básicas, apoyo laboral, que como ya vimos y nos explicaba la doctora Angélica, todos estos son estresores que se van acumulando en la persona. Entonces, mientras más podamos quitarle el estrés de estas situaciones, por ejemplo, como dónde conseguir vivienda o clases de inglés o un abogado o para poder pagar la cuenta de la luz, etcétera, estamos ayudando a reducir el estrés y por lo tanto mejorar la salud mental de este migrante. La siguiente, por favor. Solo un comentario, y no importa la condición migratoria, no la preguntan en el 211. Entonces la persona puede libremente poner un seudónimo o decir lo que es y de todas formas lo van a direccionar al recurso que necesita. Sí, buen punto. Gracias, Xochitl. También hay otra página muy interesante que se llama accesolatino.org que está creada por la Fundación Carlos Slim y ellos tienen mucha información dirigida específicamente a la población migrante que está en los Estados Unidos. Entonces también incluye cuestiones como de la ayuda legal, de ciudadanía, de educación, cómo sacar una licencia de conducir, etc. ¿La siguiente? En cuanto a cursos en línea sobre autoayuda, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de México tiene estos maravillosos cursos en línea gratuitos que ustedes los pueden hacer en cualquier momento, ya sobre temas más específicos como por ejemplo la depresión o el beber menos para una persona que siente que está cayendo en el alcoholismo, pero también tienen otro curso muy corto y con mucha información didáctica para familiares de alguien que está viviendo adicciones. Entonces, cómo apoyarse y tienen guías, grupos de apoyo, etcétera. Ahí les recomiendo que lo pueden ver. La siguiente, por favor. También la iniciativa Ciudadanía para la Promoción de la Cultura y del Diálogo, junto con el Instituto Mora y también en colaboración con la Iniciativa de Salud de las Américas, ha desarrollado un diplomado en línea sobre los primeros auxilios psicológicos para personas migrantes. Dura 4 meses. Sí tiene que inscribirse con anterioridad, tiene un costo. Ya comenzó el de este año, empezó en agosto y va hasta diciembre, pero de todas maneras se los quería compartir en caso de que ustedes estén interesados en participar para el próximo año. Es un diplomado excelente con profesores de diferentes países, de diferentes lugares, expertos en diferentes áreas dedicadas a lo que es los primeros auxilios psicológicos para las personas migrantes. La siguiente. Bueno, aquí ya muchísimas gracias. Les dejamos con la página de internet de la Iniciativa de Salud de las Américas, también mi correo electrónico y el correo de Angélica por si tienen cualquier otra pregunta. La presentación la estuvimos todo el tiempo estuvimos todo el tiempo grabando, entonces una vez terminemos esto, se nos dan yo creo que un par de días, la vamos a colocar en la página de semanabinacionaldesalud.org, la vamos a colocar allí, van a tener todo el PowerPoint con la parte de voz, la grabación, para que ustedes la puedan escuchar o compartir con otros compañeros si así lo desean. Bueno, tenemos solamente un par de minutos. Como les decía, si tienen alguna pregunta pueden utilizar la sección de Q y A. Y aquí yo voy a estar leyendo algunas preguntas que nos han hecho para que la doctora Ojeda también nos pueda contestar, por favor. La primera pregunta, y que creo que es bastante específica, es ¿qué particularidades presenta el proceso de migración en el caso de sustracción de menores?
como por ejemplo si un padre decide tomar a su hijo y llevárselo a Estados Unidos, siendo que el padre se da cuenta que va a perder la custodia. Aquí no sé si Angélica nos pudiera contestar algo. La pregunta va en función de cuál es el impacto de salud mental. Sí, Angélica, si me permites, porque faltan unos 2 minutos, esto es tema de toda otra presentación y ya hay muchos recursos, sobre todo en línea, relacionados con la separación de las familias por los problemas políticos que estamos viviendo en Estados Unidos. No lo podemos responder en un minuto, pero definitivamente sufre tanto la familia como el niño, como la sociedad. Sí, también nos están preguntando que si sabemos de alguna organización o algún recurso para llevar apoyo psicológico o profesional a los migrantes en centros de detención, sobre todo en casos de familias separadas. Tengo entendido que en los centros de detención de aquí en los Estados Unidos se ofrece algún servicio de salud mental. ¿A qué nivel, qué tan extendido, qué tan cultural y lingüísticamente apropiado? No lo conozco. Definitivamente no tengo mucha información. No sé si Xochitl sabe algo al respecto. Bueno, varía mucho de estado a estado. Por ejemplo, en el estado de California hay muchas iglesias y grupos judíos, por ejemplo, que se han unido y cada sábado o cada domingo van a los centros donde están los niños o están ya, los que ya están retornados, pues están en sus países, pero los niños que están acá y les están escribiendo. Entonces, nuestro consejo aquí es véanlo con los consulados de sus países, porque sí existe y hay variación entre cada estado. Muchas gracias. Y bueno, la otra pregunta también creo que se refiere al precio del diplomado en línea. No estoy absolutamente segura. Vale alrededor de $200 y yo creo que todavía se podrían inscribir porque solo han pasado un par de presentaciones. Tenemos todavía hasta fin de año, entonces se podría recapitular porque también en este diplomado en línea tenemos las presentaciones que ya se dieron precisamente en línea. Y si tienen quieren mayor información, pues ahí está el correo de Liliana o el de Angélica. Yo les voy a pasar a ellas el de Asiadeta Dame, que es la persona que lo organiza. Bueno, yo creo que ya con esto se nos ha acabado el tiempo. Si quieres dar algunas palabras de clausura, Xochitl, muchísimas gracias a la doctora Angélica, a todos los participantes. Como se dice aquí, tuvimos participación de personas no solamente desde los Estados Unidos, sino desde otros países que también están celebrando Semana Binacional de Salud y también hacen un trabajo extraordinario apoyando a los migrantes latinoamericanos que están en otros países y sufriendo situaciones muy similares, especialmente en lo que es el tema de la salud emocional. Así que muchas gracias por haber tomado este tiempo y de participar en este webinar. Y nuevamente, utilicen los recursos. Nos ha tomado mucho tiempo, mucho profesionalismo ponerlos. Están ahí para que ustedes, que son el puente, muchas veces entre las organizaciones comunitarias o entre los propios migrantes, las usen. Nuevamente, muchas gracias Liliana, muchas gracias Angélica, muchas gracias Stephanie por todo el apoyo técnico que nos brindaste y un abrazo a todos y seguimos en la capacitación con los próximos webinars. Liliana les hará llegar la información a través de sus consulados. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias a todos.